y no viene. ¿Cómo uno lo prueba? Con su libreta de asistencia. Muchos profesores no lo hacen, pero eso es lo que nos marca el estatuto. No tiene que utilizar esto. Es algo importante. Entonces usted tiene que saber eso para saber que usted tiene que... ¿Por qué el profesor invierte tiempo en esto? Profesor, yo soy Roberto Castillo y llegué un poco tarde. Sí, pero ahora me lo dice al final. Vamos a pasar lista y me lo dicen todos los que llegaron tarde o tenían problemas de audio, me lo dicen ahora, al final. Sigan normas, reglas, porque si no se convierte esto en un desorden. Invertimos energía en algo que no necesita ser algo complejo, pero el comportamiento entonces lo hace, su comportamiento de manera desordenada hace, esto no es primaria ni secundaria, esto es universidad donde hay que seguir normas. Y las normas, esto no es que por eso estoy pasando lista, porque algunos los malinterpretarán y dirán, ay, eso por eso parece maestro. No, no es que sea maestro, es porque eso lo marca el estatuto. Uno tiene que marcar la asistencia. El profesor que no lo hace, entonces no está haciendo su trabajo bien. Porque luego si hay una disputa de que el estudiante dice que asiste, pero no lo hace, entonces ¿qué pasa? ¿Qué documento va a aprobar? O sea, es la palabra del profesor contra la del estudiante. Entonces, esto es importante. Y también irlos conociendo. Ramírez Ana. Ramírez. Bien. Presente, profesor. Ay, o sea, lo que le dije. Ramírez está presente. Bien. ¿Y la cámara? Ramírez. Aquí estoy. Tengo la cámara encendida. Ahora aparece. Bien. Yo les digo, porque acuérdense que tienen que ser disciplina ante todo. Ustedes van a ser químicos y los químicos tienen que ser disciplinados. Si ustedes están en un laboratorio con un desorden, ¿qué puede pasar? Se pueden accidentar, inclusive desfigurar un rostro, ¿ah? Perder una mano, tantas cosas que pueden pasar. Ustedes tienen que ser disciplinados, porque donde ustedes no son disciplinados, pierden todo. Restrepo, Melissa. Restrepo, Melissa. Samudio Luis. Presente, profe. Ponga la cámara. La cámara está activada, pero está demorando. Ya. Ya lo vi. Sánchez Wilson. Wilson Sánchez. Presente, profesor. Bien, ponga la cámara. Ya lo vi. Vamos a los últimos estudiantes para ahora entonces leer, ver quiénes llegaron tarde o tenían problemas del micrófono. Hoy estamos a 8 de septiembre. Sánchez Kathleen. Sánchez Kathleen, yo creo que tiene problemas. Aquí lo veo. Profesor, tengo problemas. Vamos entonces a compartir pantalla y lo dicen al final de la clase. Vamos a comenzar. Ya habíamos visto el capítulo 1, ¿ah? Ya el folleto, ya yo lo he cargado en la plataforma esta Microsoft Teams. Vayan leyendo. Acuérdense que es bastante material del curso. Algunos más sencillos, otros más complejos. Entonces vamos a compartir ahora el segundo capítulo. ¿Todos están viendo la pantalla? ¿Jóvenes? Sí, profe. Sí. Inmediatamente no me escuchan o no ven la pantalla, me lo hacen saber para poder, que no se escucha bien o sí, más sobre todo por el audio. Bueno, vamos a ver en este capítulo y que se va a repetir también en el otro semestre,
lo que es la periodicidad de las propiedades químicas de los elementos de los bloques SP y sus compuestos. En cuanto aquí hay un error, que es la S y la P. La S y la P tienen que ser en minúscula y letra itálica o cursiva, lo que ustedes también conocen, S y P, porque hace referencia al subnivel S y al subnivel P. Cuando uno escribe la S y la P mayúscula, más bien son los términos espectroscópicos, que lo vamos a ver en su momento. ¿Han escuchado alguna vez ese término espectroscópico? Entonces ahí es donde se utilizan en mayúscula estas letras, ¿verdad? Pero ahora están denotando el subnivel. Ya ustedes saben que un subnivel S, que lo vamos a retomar la otra semana, cuando comencemos la mecánica cuántica, el subnivel S hace referencia, tenemos a un valor de L igual a 0. Y ese subnivel está formado por un único orbital, ¿verdad? Que tiene simetría completamente esférica. Es completamente simétrico ese orbital. Y luego, el subnivel P lo conforman 3 subniveles. El valor ahí de L, lo que es el momento angular orbital, es igual a 1. Y ahí entonces podemos diferenciar 3 orbitales que están dispuestos en el espacio de manera distinta. Fíjense que el valor de M sub L ahí puede ir desde -1 a +1 pasando por 0. Entonces voy a tener un orbital P sub X, un orbital P sub Y y un orbital P sub Z. Es decir, que ahí tienen una orientación preferencial en el espacio, esos 3 orbitales P. Eso todo lo vamos a ver cuando veamos la mecánica cuántica. Claro, que básicamente la química que nosotros vamos a estudiar este semestre es la química de los elementos representativos o del bloque principal, del grupo principal, perdón. Esta química de los elementos representativos o del grupo principal van a abarcar los elementos del bloque S, que son los elementos del grupo 1 y el grupo 2 de la tabla periódica. Y los elementos del bloque P son los elementos que van del grupo 13 al grupo 18. En estos elementos ya se comienza de un subnivel S completamente lleno con 2 electrones y comenzamos a llenar el subnivel P, acuérdense, desde 1 hasta 6 electrones. Porque ya ustedes saben que por el principio de exclusión de Pauli es el que determina que como máximo en un orbital solamente va a haber 2 electrones, ¿verdad? Con espines antiparalelos. Uno con valor de M sub S igual a +1/2 y el otro con valor de M sub S igual a -1/2. Entonces, la periodicidad en las propiedades químicas, es decir, en lo que son la reactividad, porque las propiedades químicas hacen referencia a eso, a cómo estos elementos y sus compuestos reaccionan con otra sustancia. Está determinada principalmente por lo que es su configuración electrónica, y que la configuración electrónica a su vez determina los números o estados de oxidación que pueden formar o que pueden tener estos elementos en los compuestos en los cuales están presentes. Entonces es bien importante que asocien las propiedades químicas a lo que es, primero, como vamos a ver, al carácter metálico y luego a la estabilidad que tenga ese estado o número de oxidación en el compuesto que se forme después que ha reaccionado químicamente. Entonces, en cuanto tenemos a estos elementos de los bloques S y P, ellos presentan propiedades periódicas. ¿Cuáles son estas propiedades periódicas? El radio, lo que es el tamaño. El tamaño, como los átomos tienen simetría esférica, al igual que el orbital S, porque el núcleo, ¿eh? El núcleo es esférico. Fíjense que es un núcleo muy pequeño y con mucha masa, porque toda la masa del átomo se concentra en el núcleo, determinado por 2 partículas, los protones y los neutrones. Entonces ahí, ese radio, básicamente, ¿vean? Se refiere a lo que es el tamaño, al tamaño del átomo. Claro, cuando el átomo, el elemento existe en forma neutra, entonces hablamos del radio atómico. Inmediatamente un átomo pierda o gana electrones, entonces ya hablamos de un radio iónico. También tenemos la energía de ionización. La energía de ionización, que es la energía asociada a la pérdida de uno o más electrones.
por parte del átomo o de un ion. Eso lo vamos a estudiar y que lo vamos a retomar luego con los parámetros atómicos. La afinidad electrónica. La afinidad electrónica es lo opuesto a la energía de ionización. Este es un término de energía asociado a la ganancia de electrones. Entonces vamos a ver que ambos son procesos de entalpía de ganancia electrónica, pero en la química inorgánica está muy arraigado ese término, afinidad electrónica. Y lo que es la energía de ionización, que básicamente también es un término termodinámico, en la cual es un cambio de entalpía, pero luego vamos a ver que muchas veces hacemos una simplificación de estos dos términos. La electronegatividad. La electronegatividad, acuérdense que a diferencia de las otras tres propiedades que son el radio, la energía de ionización y la afinidad electrónica, que uno lo ve más bien en términos del átomo de manera individual, acá la electronegatividad siempre es en referencia a cuando el átomo está unido a uno o más átomos. Entonces ya ustedes saben que tiene que ver la electronegatividad con la capacidad que tiene un átomo para atraer hacia su núcleo los electrones de enlace, es decir, la densidad electrónica cuando él forma enlace con otro átomo. Entonces, ahí existen diferentes, acuérdense que la electronegatividad se da en diferentes escalas. Hay diferentes escalas que miden esa capacidad o esa tendencia que tiene ese átomo para atraerse hacia su núcleo la densidad electrónica. ¿Quiénes se acuerdan de esas escalas? Vamos a ver en el capítulo 5 3 escalas, pero una de las más importantes, la escala de Pauling. Y la otra son la escala de Mulliken y la escala de Ulrich-Röschow. Siempre esas electronegatividades en su definición se van a basar, como lo vamos a ver, puede ser en la energía de ionización y la afinidad electrónica, como es el caso de la escala de Mulliken, o se basa en lo que es la capacidad de un átomo de formar un enlace polar. O sea, ese excedente de energía polar es lo que estabiliza el átomo. Entonces, ahí ese fue el parámetro que tomó en cuenta Pauling para definir su escala. Y por último, tenemos la escala de Ulrich-Röschow, que se basan en lo que es el potencial eléctrico, ¿va? De los electrones con respecto al núcleo. Claro, todas estas propiedades periódicas van a determinar o van a condicionar lo que son las estructuras de los compuestos, es decir, la disposición que tengan los átomos en el espacio, las propiedades físicas, como son la densidad, el punto de fusión, etcétera, las propiedades químicas, es decir, cómo reaccionan químicamente, y el más importante, lo que vamos a ver ahora con estos, ya ustedes saben que algo que caracteriza a los elementos del bloque S es su carácter metálico. Ya cuando nos vamos al bloque P, existen algunos elementos que tienen carácter metálico, pero básicamente nos encontramos con lo que son los no metales, que es todo lo contrario a lo que es el carácter metálico. Los no metales, y también tenemos lo que vamos a ver más adelante, que son los semimetales o los metaloides, que tienen un comportamiento, sirven, o sea, están en una línea fronteriza, o sea, no son ni no metales ni metales, sino que tienen una química muy particular, que eso lo vamos a ver más adelante, a estudiar. Entonces, el carácter metálico siempre, cuando ustedes escuchan ese carácter metálico, asocien ese carácter a la capacidad que tiene ese átomo para perder electrones, es decir, para formar cationes. Cuando un átomo pierde electrones, se convierte en un catión. Entonces, la capacidad que tenga un elemento de perder ese electrones y formar o convertirse en un catión hace referencia a ese carácter. Mientras más fácil sea ese proceso, entonces el carácter metálico es mayor. Y claro, todo, como vamos a ver posteriormente, depende de esas propiedades periódicas. El radio, las energías, o sea, claro, si están perdiendo electrones, ¿cómo tienen que ser esas energías? Les pregunto. Baja. Muy bien. Porque acuérdense que siempre eso determina lo que es una energía potencial que tenemos que vencer para poder que el proceso físico se dé, es decir, la pérdida de esos electrones. Acuérdense que es un proceso físico,
pero que determina la formación de nuevas sustancias, es decir, una propiedad química. Entonces, eso lo tienen que tener claro. Aquí ustedes ven en esta figura de la tabla periódica cómo varía ese carácter metálico. Varía, pues, aumenta de derecha a izquierda y de abajo hacia arriba, ¿verdad? Tanto, o sea, en un periodo, a lo largo de un periodo y a lo largo de un grupo. Pero también lo podemos ver a lo largo de la parte superior derecha, aumenta hacia la parte inferior izquierda en forma diagonal. Es decir, que puedo decir que los elementos con mayor carácter metálico, ¿cuáles son? Los que están en la parte más baja del bloque S. Es decir, podemos encontrar ahí sería el cesio, ¿eh? El cesio sería el más. Y claro, ahí a usted inmediatamente lo asocian a la electronegatividad. Es decir, a la capacidad que tiene ese átomo, ¿verdad? De atraer hacia su núcleo. Perdón, es todo lo contrario. Es la capacidad, teniendo una baja electronegatividad de ese átomo, cuando él se una a otro átomo, ¿qué va a pasar? Él va a quedar desprovisto de esos electrones de enlace. Es decir, en este caso, como es metal, prácticamente él pierde ese electrón. Y el otro átomo que está con él, al ser más electronegativo, es el que gana ese electrón. Si es en el caso de que sea un enlace iónico, pero ya si es un enlace covalente, entonces significa que hay un compartimiento, vamos a decir, desigual. El otro átomo, al ser más electronegativo, es el que quedaría densidad electrónica. Entonces ahí podemos hablar son de cargas parciales. Una carga parcial positiva en este caso del cesio, que es un elemento muy electropositivo, pues lo dice la electronegatividad, que es baja, y el otro átomo que tenga una mayor electronegatividad es el que va a quedar con una mayor densidad electrónica. Porque, claro, ustedes no lo vieron en química general, pero existen los compuestos intermetálicos que están formados de dos metales. Es un compuesto porque ustedes eso no lo estudiaron en química, porque en la química general todo le es muy, o sea, lo más general, lo más sencillo, pero existen los compuestos intermetálicos que nosotros lo vamos a ver posteriormente y son aleaciones. Acuérdense que las aleaciones son mezclas homogéneas, ¿eh? Eso lo vamos a estudiar más adelante. Entonces, en este caso, claro, yo les decía que ese carácter metálico está determinado por las propiedades periódicas. Por ejemplo, el cesio, si está en la parte, siempre digo el cesio y no el francio que está en el periodo 7, porque el francio, al ser un elemento radioactivo, su química es especial. En el caso del cesio, al estar su último electrón en un nivel de energía 6, es decir, en un periodo 6, ¿cómo es su tamaño? Muy grande. Es relativamente grande, ¿verdad? El radio atómico del cesio es grande. Por lo tanto, claro, él es fácil perder ese electrón. Acuérdense que aquí utilizamos un modelo electrostático. Ese electrón está atraído por el núcleo a través de una fuerza de naturaleza electromagnética. Entonces, pero claro, es proporcional a esa distancia. O sea, la distancia que separa ese electrón que está en un orbital, en un nivel de energía del núcleo, está a una distancia determinada por el valor de n, del número cuántico principal. Pero claro, la magnitud de esa fuerza electromagnética es inversamente proporcional a esa fuerza, a esa distancia. Por lo tanto, mientras mayor sea esa distancia a la cual está él o los electrones del núcleo, la fuerza va a ser más débil. Esa fuerza, esa magnitud de la fuerza electromagnética es más débil y entonces sería más fácil que ese átomo pierda electrones. Ven que el tamaño determina entonces lo que es la energía de ionización y luego la energía de ionización determina que se forme el catión y por lo tanto formar ese catión más fácilmente determina que ese átomo tenga mayor carácter metálico. Y luego miren que básicamente la mayoría de los elementos de la tabla periódica son metales, ¿verdad? Los que están en color celeste. Los que están en color crema son los no metales y hay unos pocos son los verdes que son los metaloides.
que ellos presentan una química un poco especial. Tenemos los boros que están a lo largo de una diagonal en línea quebrada, ¿verdad? Línea quebrada, el boro, silicio, germanio, arsénico, antimonio, telurio y polonio. Entonces, los estados de oxidación, claro, ya les decía que la reactividad depende, en primer lugar, del grado del carácter metálico. O sea, mientras mayor sea ese grado de carácter metálico, es más reactivo el elemento, y de la estabilidad del compuesto que se forma también. O sea, en la cual el elemento va a estar en un determinado número de estados de oxidación. En el caso de los metales nobles, ya sabemos que estos son poco reactivos. Por ejemplo, elementos muy codiciados en la joyería, el oro y el platino, y otros también. Ya ustedes saben cuál es el elemento más caro. Acuérdense que eso puede variar, porque eso depende, es como la bolsa de valores. ¿Cuál ustedes creen que es el elemento más caro? Tenía entendido, creo que era el paladio. No, no es el paladio. Aunque el paladio también es costoso, las sales, todo lo que es el rutenio también, el iridio. Pero ¿cuál es el metal más caro? Platino. ¿Qué? Muy bien, excelente. ¿Quién me lo dijo? Enilda. Enilda, la que tenía problemas para entrar, ¿verdad? Yo que ya me lo voy aprendiendo. Enilda, muy bien. Enilda. Sí, es el rodio. Acuérdense que el rodio, cuando nosotros... Acuérdense, los metales se extraen de las minas, ¿verdad? En forma de minerales. Eso lo están estudiando con la profesora Laila, ¿verdad? Laila Barragán. Los metales se extraen de los minerales. Y el rodio es un elemento que tiene muchas aplicaciones en la química organometálica como catalizador. Inclusive en los automóviles, los convertidores catalíticos. Esto que hace que los productos de la combustión no sean tan contaminantes, está hecho de rodio. Ese convertidor catalítico que hace que los gases producto de la combustión de los automóviles no sea tan contaminante. Entonces, eso está hecho de rodio. Pero claro, el rodio no existe en las cantidades como existe el platino y el oro. Existe en pequeñas cantidades que cuando esos elementos, esos metales se refinan, ¿verdad?, en la industria metalúrgica para obtener el elemento puro, el metal, entonces se obtienen ellos como subproductos, pero en pequeñas cantidades, porque no existen. Entonces, claro, la razón de utilidad en la industria con respecto a la cantidad como se obtienen, entonces ahí es donde está, porque es tan costoso el rodio. Entonces, porque se utiliza mucho en lo que es la industria, en los procesos industriales, pero que no se extrae tan fácilmente de la naturaleza. Ustedes saben también, por ejemplo, el nitrógeno, ¿qué semejanza hay entre el nitrógeno y el helio? ¿Qué semejanzas ustedes pueden encontrar entre el nitrógeno y el helio? ¿Para qué se utilizan en la industria? Para enfriar, ¿verdad? O sea, cuando ustedes vamos, más adelante, cuando ustedes, eso lo vamos a dar el otro semestre, lo que es la técnica de resonancia magnética nuclear. Y también lo van a ver en química orgánica, ¿eh? Es una técnica que se utiliza para dilucidar las estructuras de los compuestos. Entonces, claro, cuando yo estoy trabajando con campo magnético, energéticamente, ¿qué se le viene a la idea? ¿Es un proceso muy energético o poco energético? Los campos magnéticos. Muy energético. Claro, son procesos, esos campos magnéticos determinan mucha energía y la energía asocia a mucho calentamiento. Porque acuérdense que ahí hay una parte de energía que se disipa en forma de calor. Y claro, yo tengo que equilibrar eso y para eso utilizo dos gases. Eso va recubriendo lo que son los magnetos que determinan ese campo magnético en el aparato. Entonces, para ello se utiliza
el nitrógeno y el helio. Pero ¿cuál de los dos gases es más costoso? ¿El helio o el nitrógeno? Nitrógeno. No, el helio. El helio, tengo entendido. Porque es lo mismo que yo le estoy diciendo con respecto a los metales. El aire es una mezcla de gases, ¿verdad? Lo que yo respiro es oxígeno. O sea, a mi cuerpo no entra nitrógeno. Mira cómo es sabia la naturaleza. Mis pulmones, ¿verdad?, inspiran es oxígeno. Pero en el aire también hay nitrógeno. Y hay estos gases nobles como el helio. Entonces, para extraer, claro, el nitrógeno es el más abundante, no es el oxígeno, el nitrógeno es el más abundante de todos los gases que conforman la atmósfera. Entonces, claro, es muy fácil obtener industrialmente el nitrógeno del aire, porque es muy abundante. En cambio, el helio existe en muy pequeñas cantidades. Entonces, el proceso industrial es mucho más costoso. Y por lo tanto, el helio es un elemento caro. Es un elemento caro, inclusive cuando yo creo que soplan los globos, ¿eh? Los globos para que también los llenan de helio, pero es un elemento costoso porque es poco abundante. Entonces también tiene sus utilidades en el caso de, vamos a decir, de la industria, como también en la academia, en estos aparatos de resonancia magnética nuclear que se utilizan de forma extensiva en la química. Entonces, los metales del bloque S, pero miren, ahí están, los no metales poco reactivos. Vamos allá adicionándole algo para que ustedes vean la importancia. El oro y el platino no son elementos del bloque S ni del bloque P, que eso lo vamos a estudiar el otro año. Pero cuando nosotros veamos el último capítulo de este semestre, que son las reacciones redox, claro, el oro y el platino, a diferencia, por ejemplo, si usted tiene magnesio y le adicionan ácido clorhídrico, ¿ocurre una reacción química? ¿Jóvenes? Sí. Exacto, ocurre. En cambio, claro, si es vamos a poner primero los metales que nos interesan este semestre, por ejemplo, el sodio. El sodio pertenece al grupo 1. Si ustedes le adicionan agua, vamos a comenzar con el agua, que es algo muy abundante y que podemos adicionarle agua del grifo. ¿Ocurre una reacción? Sí. Sí. Ocurre una reacción y muy violenta porque el carácter metálico del sodio es enorme. Lo que pasa es que cuando ustedes lo ven en un laboratorio, que lo extraen de un recipiente, ¿ya? Acuérdense que el sodio no puede estar per se, él se preserva en una disolución de hidrocarburo para poder que no reacciona con la humedad. Imagínense, en Panamá explotaría, ¿sabes? Porque reacciona y explotaría porque es muy energética la reacción. Inclusive ahí en química hubo una vez un accidente. Un muchacho perdió un ojo porque alguien de manera irresponsable tiró un pedacito de sodio que le había sobrado de una reacción. Y cuando el muchacho fue y abrió el grifo y este pedacito de sodio pequeñito tuvo contacto con el agua, ¡pah!, explotó y se proyectó en el ojo del chico y se los sacó. Entonces es un metal. Imagínense el agua. Pero ahí, ¿por qué ocurre una reacción química? Porque el sodio, ¿cuántos electrones tiene para perder en su último nivel de energía? Que está determinado. Claro, al perder ese electrón, queda con un estado de oxidación 1 más. ¿No es así? 1. O sea, él tiene un electrón en un subnivel S, un orbital S. Entonces, él es muy fácil perder ese electrón para ir de un estado de oxidación 0 a un estado de oxidación 1 más. Y formar entonces un compuesto que tenga ese estado de oxidación. ¿Y cuál sería el compuesto que formaría ahí? Donde el sodio tenga un estado de oxidación 1 más, cuando reacciona con el agua. ¿Cuál sería el compuesto? De sodio. ¿Cómo? Hidróxido de sodio. Muy bien, el hidróxido de sodio. Pero ahora yo les hago la misma pregunta, o sea, con respecto al anión, que es el ion hidróxido. El ion hidróxido, ahí hay evidencia de que ha ocurrido una reacción química. O sea, el sodio, claro, va de 0
en estado elemental a 1 más, ¿verdad? Cuando pierde ese electrón. Pero en el caso del hidróxido, él denota que ha habido un cambio químico, una reacción química. Les pregunto. No, ¿verdad? Porque en el caso del agua, ¿qué estado de oxidación tiene? Claro, uno ve el agua como una molécula, como un compuesto covalente, que es polar, porque el oxígeno, al ser más electronegativo que el hidrógeno, la densidad electrónica del enlace, cuando están unidos los oxígenos al hidrógeno, están más hacia el oxígeno, hacia el núcleo del oxígeno, más polarizados los electrones del enlace que hacia el hidrógeno. Lo que yo les hablaba de las cargas parciales. Acá no hay cargas totales, como en el caso de los iones, sino cargas parciales. Pero en el caso del agua, ¿qué estado de oxidación tiene el hidrógeno y el oxígeno? ¿Qué estado de oxidación Más tienen el 1 y hidrógeno? menos 2. ¿Cómo? Más 1 en el hidrógeno y menos 2 el oxígeno. Muy bien. ¿Y en el hidróxido no tienen los mismos estados de oxidación? También, ¿verdad? El oxígeno es 2 menos y el hidrógeno es 1 más. Los mismos estados de oxidación que tiene el hidrógeno, el oxígeno y el agua, lo tienen el hidróxido. Por lo tanto, ¿cuál es el otro cambio y que denota un cambio en el número de oxidación que nos dice que ha habido una reacción química? ¿Quién me lo explica? Y ya les voy poniendo puntos adicionales a sus participaciones. ¿Quién me lo explica? ¿Puede repetir la pregunta, profe? Sí. Ya La pérdida, yo creo que es la pérdida de un átomo de hidrógeno y es reemplazado por el sodio. Y así se consigue que el compuesto esté estabilizado. No, es Guevara, ¿verdad? Sí. Sí. No, mira, escuche. O sea, yo tengo, acuérdense que es una reacción redo, ¿verdad? La que ocurre cuando el sodio reacciona con el agua. Las que ustedes llamaban reacciones de simple desplazamiento en la química general. ¿No es así? Es una reacción donde el sodio está desplazando al hidrógeno del agua. Entonces, claro, pero no se forma un óxido, sino un hidróxido, ¿verdad? Un hidróxido de sodio cuando reacciona químicamente. Ya en el sodio ya vimos que hay un cambio en el número de oxidación o en el estado de oxidación de 0 a 1 más. Y ya nosotros lo vamos a ver con un potencial redox. Ese potencial redox del sodio es muy negativo, lo que hace que él se oxide, o sea, que pierda electrones para ir de 0 a 1 más. Pero claro, esos electrones que él pierde, lo tiene que ganar otro elemento. Porque además del hidróxido de sodio, ¿qué se produce en esa reacción del sodio con el agua? Hidrógeno. Hidrógeno. Y ya ven que haya habido un cambio, no en el hidróxido, pero en el caso del hidrógeno, ¿qué estado de oxidación tiene el hidrógeno ahí? ¿Qué estado de oxidación tiene el hidrógeno? ¿Cómo? 0. 0. Acuérdense que todos los elementos en su estado elemental, toda la sustancia en su estado elemental tienen estado de oxidación 0. El hidrógeno, acuérdense que es un elemento que existe en forma de una molécula diatómica o mononuclear, pero no es un compuesto, es un elemento, pero sigue siendo un elemento. Entonces, 0. Entonces, ahí ha habido un cambio de oxidación del hidrógeno, que va desde 1 más en el agua a 0. Por lo tanto, él se ha oxidado o se ha reducido. ¿Él se ha oxidado o se ha reducido? El hidrógeno se ha reducido. Exacto, porque no se puede oxidar. Porque si el sodio se ha oxidado, se ha perdido electrones, la otra sustancia se tiene que reducir. O sea que el hidrógeno gana electrones. Entonces, eso en química general, ustedes lo representaban con semirreacciones. ¿Se acuerdan de esas semirreacciones? ¿Jóvenes? Hicieron esos procesos de escritura de reacciones, de semirreacciones, inclusive se utilizan para balancear, como un procedimiento para balancear correctamente las ecuaciones químicas. ¿No lo hicieron? Dígame. Yo sí, profesor. Sí, profe. Bueno, eso se hace, entonces digan que sí
Pero eso lo vamos a retomar más. Pero ya le digo, explicado, porque ya ustedes en química general como que aprenden esto de una manera muy mecánica, pero que no analizan el fenómeno como debe ser. Entonces vamos ahora, mire, eso ocurría con el sodio, pero ya si nos vamos al magnesio y le adicionamos agua, ¿esa reacción va a ser tan violenta como ocurría con el sodio? No. No, no va a ser tan violenta. En este caso, el magnesio, que ya pertenece al grupo 2, entonces la reactividad va a disminuir. Entonces eso nos dice que el carácter metálico no es tan pronunciado. Pero también ahí la configuración electrónica del magnesio nos dice que él tiene 2 electrones en su último nivel de energía, que es un subnivel S. Entonces en este caso él también va a tender a perderlos, ¿verdad? A perderlos, ya sabemos, determinado por lo que es la energía de ionización, que a su vez depende de lo que es el radio atómico que tenga el magnesio, que es relativamente bajo, pequeño. Entonces, claro, en el caso del agua muchas veces se induce calentando, ¿verdad? Calentando el agua, y que la reacción es lentamente, o sea, no estamos hablando de la termodinámica, sino de la cinética. Ya entonces la cinética va a ser muy lenta esa reacción. Pero ¿qué pasa si le adicionamos ácido clorhídrico al magnesio? ¿Cómo es la reacción? Ya no agua, sino ácido clorhídrico. Es rápida. Va a ser rápida, ¿verdad? Va a ser cinéticamente rápida. Ya ustedes van a ver cómo se va a desprender hidrógeno rápidamente. Va a haber una efervescencia ahí que nos dice que se está liberando un gas, en este caso el hidrógeno, y que se va a formar ahí. O sea, ¿qué ha habido? ¿Cuáles son los productos? Se forma igual un Cloruro de hidróxido, magnesio el y hidróxido de hidrógeno magnesio molecular. y el hidrógeno. Y el hidrógeno, que ha habido lo mismo. El magnesio se ha oxidado y el hidrógeno se ha reducido. Pero en el caso del cobre, no vamos al oro y al platino. Ven que es un proceso, ¿verdad? En el caso del cobre, que es un elemento de transición al igual, la reacción, él reacciona químicamente con el ácido clorhídrico. El cobre. No. No reacciona. Pero si usted le adicionan ácido nítrico, Sí. Muy bien, sí ocurre reacción. Entonces, claro, ahora tenemos que igual el cobre se va a oxidar. De cobre 0 a cobre 2+. Ese es el estado de oxidación más estable. El 2+ es más estable que el 1+, ¿verdad? Entonces, el cobre 2+, el cobre de 0 se oxida a 2+. Pero en este caso, el poder, tenemos oxidante del ácido nítrico, no va a residir en el hidrógeno, que es lo que ocurría en el caso del agua y del ácido clorhídrico, que el hidrógeno iba de 1+ a ¿qué? A 0, ¿verdad? Cuando se formaba hidrógeno. Aquí el poder oxidante, ¿verdad?, reside es en el ion nitrato. En el ion nitrato reside el poder oxidante. Por lo tanto, ahí va a haber un proceso redo más complejo, donde los productos de esta reacción, además del cobre en su estado de oxidación 2+, ¿qué va a hacer? ¿Cuáles van a ser los otros productos? Gases, ¿verdad? Gases óxidos de nitrógeno. Ahí se va a formar un gas de color como café, oscuro. Ese es un óxido de nitrógeno. Entonces, pero eso proviene es del ion nitrato, que eso lo vamos a hacer en el último capítulo. En el último capítulo de este semestre vamos a trabajar esos tipos de reacciones. Vamos a escribir las reacciones electroquímicas, las reacciones redox, y vamos a denotar eso matemáticamente a través de una ecuación, ¿verdad? Una ecuación que se le llama la ecuación de Nernst. ¿Han escuchado esas reacciones? La reacción de Nernst. Bueno, esto lo vamos a trabajar en el último capítulo. Y luego tenemos el extremo, estos elementos que son completamente inertes, ¿verdad? Por eso le decimos que son nobles, como el oro y el platino, que no reaccionan ni con ácido nítrico
ni con ácido clorhídrico separada. Pero inmediatamente yo tengo una mezcla de 3:1 en términos de volumen de ácido clorhídrico a ácido nítrico y se lo adiciono al oro y el platino. ¿Usted cree que va a haber reacción química ahí? Cuando se le adiciona esta mezcla de 3:1 de ácido clorhídrico a ácido nítrico, sí, es lo que se conoce con el nombre de agua regia. Inmediatamente el oro pasa, un pedacito de oro que usted tenga y le adicionan esa mezcla, pasa a una solución de color amarillo, porque ahí se está oxidando el oro. Pasa de oro 0 a oro 3 más, formando un compuesto que es el tetracloroaurato 3 de hidrógeno. Entonces, claro, esta agua regia contiene, en primer lugar, vamos a decir, una sustancia capaz de acomplejar el oro y reducir su potencial, ¿verdad? Su potencial de reducción en términos termodinámicos. Disminuye ese potencial a la cual se va a oxidar el oro. Entonces lo hace más accesible energéticamente. Pero además de eso, tiene que haber una sustancia que permita la oxidación, que no es más que el cloro. Ahí se va a formar el cloro in situ. Ya ustedes saben que el cloro es un agente oxidante. ¿No han escuchado la noticia que hay personas que tomaban el óxido de cloro 1 para combatir el COVID? ¿No la han escuchado en la noticia? Y que el profesor Orlando... El profesor, Bueno, yo sé. el profesor Orlando Leone habló en un artículo periodístico, o sea, lo entrevistaron y él dijo que eso era completamente perjudicial, era tóxico para el organismo. ¿Quién le dio clase, la profesora Maritza o el profesor Orlando? Al profesor Orlando. El profesor Orlando le dio quimiometría. Analítica 1 y analítica 2. Bueno, el profesor Orlando también fue profesor mío, imagínense. ¿Cuántos años enseñó? Bastante, Él fue profesor. Los dos esposos, el matrimonio fueron profesores míos, la profesora Maritza y el profesor Orlando. Entonces, él habló que eso es tóxico, porque ahí el cloro, cuando yo mezclo ácido nítrico más ácido clorhídrico, ahí se produce cloro in situ, que es el que va a hacer que se oxide el oro y el platino. Ya saben que ahí el oro se va a oxidar a 3 más, en el tetracloroaurato 3 de hidrógeno. Y así, todo eso lo vamos a ver posteriormente, pero es para que ustedes vean la gran, la importancia de los estados o números de oxidación. Entonces, los metales del bloque S únicamente presentan, ya saben, 2 estados de oxidación, el 1 más y el 2 más, que está íntimamente relacionado a su configuración electrónica. Por eso en un compuesto yo no puedo, es erróneo decir, por ejemplo, hidróxido de sodio 1. Eso está mal, solamente digo hidróxido de sodio. Por ejemplo, de un metal del grupo 2, hidróxido de calcio 2 tampoco, hidróxido de calcio, porque es redundante. Como ellos solamente pueden formar ese estado de oxidación, solamente se dice el nombre del elemento y no se tiene que especificar en qué estado de oxidación porque es uno solo el que puede tener. En cambio, en los elementos del bloque P y D, la cosa es más compleja. Ellos pueden tener una variedad de estados de oxidación desde positivo hasta negativo. Pueden ser entre los positivos 1, 2, 3, etcétera. Cuando son mayores de 3, esos estados de oxidación altos no pueden existir en forma como desnuda, que en inglés se dice naked. No puede existir un elemento con un estado de oxidación mayor a 3 en forma desnuda. Eso es inestable. Entonces, inmediatamente él se coordina a lo que son los aniones oxo, lo que ustedes conocen como los óxidos, ¿verdad? El oxígeno con 2 cargas negativas y forman lo que es un oxoanión. Y es así como nosotros visualizamos en los compuestos estos estados de oxidación altamente positivos de estos elementos. En este caso del bloque D, elementos de transición, que lo vamos a estudiar el otro semestre, tenemos el permanganato, donde el estado de oxidación es 7 más, pero él no puede existir así, per se, desnudo. Él tiene que acomplejarse a estos iones óxido o oso
para formar ese oxoanión. Igual sucede con el anión cromato. Y algo que yo les decía, algo que yo les pregunto, perdón, en el ion cromato y en el ion dicromato, ¿el estado de oxidación del cromo varía? ¿Jóvenes? Sí, en el cromato y el dicromato varía. ¿Todos están de acuerdo? ¿Quién me habló? Medin Denvers. Medin. ¿Todos están de acuerdo con Medin de que el estado de oxidación del cromo varía en el cromato, en esos dos iones, ion cromato y ion dicromato? ¿Guevara está de acuerdo? ¿Guevara está de acuerdo? Yo digo que no, porque bueno, no sé, profe, no sé, o sea, sí o sí no. Sé cuál es la fórmula de ambos, pero no estoy seguro. Acuérdense que eso lo vamos a estudiar, pero acuérdense que yo los voy preparando, ¿verdad? Para que ustedes vean la importancia. Y luego vamos a retomar más detalladamente todo, pero ven que de una transparencia uno puede sacar mucha información que luego se va a ir dosificando para que ustedes la vayan digiriendo más, o sea, de una manera más didáctica. Eso es para crearle una curiosidad y que ustedes vayan buscando, porque no todo lo tiene que hacer el profesor. Ustedes tienen que ir buscando información. Es el mismo estado de oxidación, es 6 más, ¿no es así? Pero acuérdense que el ion cromato, yo lo puedo y se lo vamos a ver, es como si fuera un monómero. Claro, cuando yo veo el dicromato, es como un dímero del ion cromato. Y claro, en ese proceso de dimerización pierde iones oxo en la forma de ion óxido. Pero es el mismo, inclusive existe un equilibrio ácido-base entre el ion cromato y el ion dicromato. Entonces, dependiendo cómo yo varíe el pH del medio, si es más básico o más ácido, yo puedo desplazar el equilibrio hacia la forma cromato o hacia la forma dicromato. ¿Los colores son distintos, les pregunto? ¿Los colores son distintos o iguales? Cuando ustedes veían, son distintos. El ion cromato, ¿qué color tiene? Muchas veces el color nos dice en qué estado de oxidación está el elemento. Amarillo. ¿Cuál es el color? Amarillo, ¿eh? Un amarillo pato. Y en el ion dicromato, Anaranjado. es un naranja, es un naranja. Mire que muchas veces nosotros cometimos el error de estudiante que usábamos el dicromato de potasio, ¿verdad? Para lavar la cristalería, porque es un agente oxidante muy fuerte para limpiar la cristalería y remover toda la suciedad. Pero ¿qué pasa? Esa sustancia es cancerígena. Cada vez que utilizamos dicromato de potasio, nos estamos, vamos a decir, exponiendo a que desarrollemos un cáncer. ¿Lo sabían? No. Cada vez que utilizamos, sí, porque algunas sustancias no sabemos, pero son cancerígenas. Y claro, si ustedes no la utilizan constantemente, sino de manera muy puntual, no pasa nada. Pero si constantemente ustedes están lavando cristalería, utilizan el dicromato, ustedes están, aunque no lo estén tomando, claro, sino que a través de la piel, mucho de esa sustancia se absorbe. Eso lo van a ver luego en sus cursos de química toxicológica que van a dar más adelante, que es un curso colegiado entre todos los departamentos de química. Entonces, igualmente, claro, esos elementos, miren que acá, ahí le presentaba 2 oxoaniones de elementos que pertenecen a los elementos de transición del bloque D, que es el cromo y el manganeso. Pero en este caso también con los elementos del bloque P, que son el azufre y el cloro. Puede formar el ion sulfato, donde el estado de oxidación es 6 más, es alto, el más alto, para el caso del azufre, y en el caso del anión perclorato, donde el cloro tiene 7 más. O sea, igual que lo que les decía con el ion permanganato y el ion cromato, que un estado de oxidación tan alto no puede existir en forma solitaria, desnuda, ese átomo con esa carga. Tiene que coordinarse a estos iones oxo u óxido para poder estabilizarse. Pero al igual que tengan estos estados de oxidación una diversidad, porque
Acuérdense que el cloro puede ser 5 más, 3 más, 1 más, donde van a ver que varían en 2 unidades, como vamos, esa es una regla, que esos estados de oxidación positivo van variando en 2 unidades. En el caso del azufre puede ser 6 más y 4 más. También varían en 2 unidades esos estados de oxidación positivo que tenga el azufre. Pero en el caso de esos 2 elementos, tanto el cloro como el azufre, pueden tener estados de oxidación negativo. Esos estados de oxidación negativo están asociados ¿a qué? A la cantidad de electrones que ellos necesitan para completar 8 electrones en su último nivel de energía y llegar a cumplir lo que se llama la regla del octeto, que eso le da una cierta estabilidad. Pero en el caso, claro, ustedes pueden encontrarse en el caso del sulfuro, en lo que es el disulfuro. Igual que en el caso del oxígeno, tenemos el ion óxido, pero también tenemos el ion peróxido. ¿En qué se parece el disulfuro al ion peróxido? ¿En qué se parecen? ¿En qué se parecen el ion sulfuro al ion, el ion disulfuro al ion peróxido? ¿Qué estado de oxidación tiene el azufre en el ion disulfuro? -2. No, 1 menos, ¿verdad? 1 menos. Porque es como si fuera un dímero, así mismo como le explicaba en el caso del cromo, pero ahí no, sí variaba. En el caso del dicromato, que es como un dímero del ion cromato, acá es un dímero también. Son 2 azufre, pero en este caso son 2 azufre unidos entre sí que están enlazados químicamente, pero que ambos comparten 2 cargas negativas. Por lo tanto, a cada uno que le corresponde una carga negativa. Y en el caso del ion peróxido, que a diferencia del ion óxido, es 2 átomos que están compartiendo el igual 2 cargas negativas. Por lo tanto, en el peróxido, en el ion peróxido, ¿qué estado de oxidación tiene el oxígeno? 1 menos. 1 menos, ¿verdad? Igual que en el disulfuro, el azufre tiene 1 menos. Es como si fueran dímeros. Igual, ¿qué particularidad tiene la química del mercurio? Cuando ustedes estudiaban el mercurio, cuando ustedes escriban el estado de, ¿cuántos estados de oxidación puede tener el mercurio? 2. 2. ¿Cuáles son? +1 y +2. Exacto. 1 más y 2 más. Pero ese 1 más existe en forma de dímero también. Son 2 átomos de mercurio unidos entre sí compartiendo 2 cargas positivas. Claro, cada uno le corresponde 1 más. Siempre que ustedes escriban en una fórmula química al mercurio en su estado de oxidación 1 más, él existe en forma, la misma fórmula tiene que decir Hg y abajo con un subíndice 2. Porque son 2 átomos de azufre. Así es como él existe físicamente y se estabiliza. Entonces, claro, estas propiedades químicas, ¿verdad? Que ya hemos dicho en el caso de la, por ejemplo, de la reacción con ácido, con el agua, están determinadas por la estabilidad de los diferentes estados de oxidación que se formen. Que eso lo vamos a estudiar en el último capítulo, con los diagramas de Frost, la estabilidad de los diferentes estados de oxidación. Pero claro, en el caso de los elementos del bloque S y P, la configuración electrónica es la que determina ese estado de oxidación característico para cada grupo. ¿No es así? El positivo, en el caso de que sea positivo, la cantidad de electrones que tiene que perder el átomo para quedar con una configuración electrónica relativamente estable. Claro, si él pierde los últimos electrones en los niveles de energía más eternos, los niveles que están quedan completamente llenos y eso le da una cierta estabilidad. En cambio, yo le decía que también puede existir otro estado de oxidación positivo en suma a la que determina el número del grupo. O sea, el número del grupo me dice cuántos electrones pierde, pero además de ese pueden existir otro estado de oxidación que siempre van difiriendo en 2 unidades.
Acuérdense siempre que en el caso de los elementos del bloque P, la decena no se toma en cuenta para determinar el número de electrones de valencia, porque eso denota solamente la posición. Los 10 grupos de elementos que le preceden, que son los elementos del bloque D. Muy importante que tengan eso presente. Pero claro, en el bloque P ya veíamos que tenemos estado de oxidación negativo con el caso del ion sulfuro, el azufre con 2 cargas negativas y el ion cloruro con una carga negativa. Entonces eso hace referencia no a electrones que pierde, sino que gana para completar ¿qué? El octeto. Pero claro, esto siempre se cumple para los no metales, como en el caso del azufre y el cloro, que tengan altas afinidades electrónicas y electronegatividades. O sea, que tiendan a ganar electrones con facilidad. Además de eso, existe otro estado de oxidación positivo que se estabilizan por la formación de enlaces sigma o pi. Por ejemplo, en el caso del nitrógeno, el nitrógeno pertenece al grupo 15. Por lo tanto, ¿qué estado de oxidación los más comunes usted esperaría para el nitrógeno? ¿Cuál sería? El más común, que denota el número del grupo. 5 más. El 5 más, ¿verdad? Pertenece al grupo 15, pero acuérdense que no deben tomar en cuenta la decena. 5 más, pero también tiene el 3 más y el 1 más. Acuérdense que van difiriendo en 2 unidades. Pero aquí tiene ni el 5 más, ni el 3 más, ni el 1 más. ¿Qué estado de oxidación tiene el nitrógeno en el tetróxido de dinitrógeno? 4 más. Y en el caso de la hidracina, así se le llama, que se usa como combustible en aviación, la hidracina, tiene 2 menos. Claro, él se va a estabilizar por la formación de enlace sigma y enlace pi. Se forman enlace pi ahí. ¿En qué moléculas? ¿Cuáles son las moléculas que ustedes creen que se forma ahí un enlace pi? En las 2. Jóvenes. En la primera. Saber, en la primera. Para saber si se forma, ¿en cuántos enlaces pi se forman en la primera molécula, esa tetróxido de dinitrógeno? ¿Ustedes aprendieron a hacer estructuras de Lewis? ¿Les quedó claro esa estructura de Lewis? ¿Jóvenes? ¿Invirtieron tiempo los profesores en explicar esas estructuras de Lewis? ¿O la tomaron a la ligera? Les hago las preguntas. ¿Invirtieron mucho tiempo del semestre, de los 2 semestres del primer año en hacer estructura de Lewis? ¿Jóvenes? ¿Escuchan? Bueno, profe, por mi parte sí. Dígamelo, aprendieron esto porque esto es muy importante en la química inorgánica, las estructuras de Lewis. Claro, en química orgánica eso es muy obvio, es muy sencillo las estructuras de Lewis, pero en la química inorgánica es más complejo. Entonces yo les pregunto, ¿los profesores invirtieron mucho tiempo en explicarles este tema? ¿O creen que es tan deficiente en cuanto a hacer estructura de Lewis? Hable uno o no sé, no quieren decir nada. Bueno, profesor, en mi caso yo siento que estoy deficiente y me voy a poner a investigar sobre eso porque ahora que usted menciona esto de la complejidad, yo siento que estoy deficiente, así que me pondré a practicar más sobre esto. Sí, mira, las estructuras de Lewis, le digo así de manera muy generalizada, esto es muy importante en la química, en forma general, porque esto le valió el premio Nobel de Química a este señor, este químico estadounidense de nombre Gilbert Lewis, o sea, un premio Nobel de Química, imagínense, porque sus ideas fueron muy sencillas, pero claro, que explicaban cosas complejas. O sea, cosas complejas que no, matemáticamente no tienen mucho impedimento. Entonces ahí está la grandeza de estas estructuras. Pero en la química orgánica es muy sencillo
Pero en la inorgánica, acuérdense que como estudiamos más elementos químicos, es mucho más complejo. Entonces, claro, para decir si hay enlace sigma o enlace pi, tienen que hacer las estructuras. Entonces, eso les queda de tarea, ¿verdad? En su cuaderno te lo van a hacer. Y van a determinar que una de las dos tiene esos enlaces pi. ¿Y cuánto? Porque pueden haber más de uno, ¿va? Entonces, algo muy importante que les digo ahora, eso lo vamos a ir retomando, ¿va? En las estructuras de Lewis, es que ustedes tienen que ver que muchas veces pueden haber muchas estructuras de Lewis, muchas, y que son correctas desde el punto de vista de lápiz y papel. Pero cuando usted se va profundizando más en la química, muchas veces no tienen lógica, una lógica química, por muchas razones. Una pueden ser las cargas formales, porque acuérdense que hay una preferencia de los átomos cuando se enlaza a adquirir ciertas cargas, lo que es el principio de Pauling, de electroneutralidad de Pauling. Entonces ellos tienden a tener un mínimo de carga. Entonces eso hay que respetarlo en estas estructuras. O sea, a veces, según el procedimiento, no se viola nada, no se viola ninguna norma, o sea, ningún parámetro. Pero luego, cuando uno se va más profundamente a la química, muchas estructuras de Lewis no son estables. Y eso lo vamos a ir retomando durante todo el semestre. Entonces ahí, en el caso de la hidracina, el número de oxidación es 2 negativo. Claro, el nitrógeno, ¿cuál es su carga negativa? ¿Qué estado de oxidación negativo tiene que tener para completar el octeto? No es 2 menos, es que 3, ¿verdad? 3 menos, como en los nitruros. En los nitruros, el nitrógeno es 3 menos, pero este no es un nitruro. Esto no es un nitruro, tiene, entonces hay un estado de oxidación 2 menos. Vamos a seguir. Aquí entonces lo que yo les decía, resumiendo, tengo los elementos del bloque P que van del grupo 13 al grupo 17. Entonces los estados de oxidación, además del número del grupo, tengo otros estados de oxidación que van variando en 2 unidades. Y claro, en el caso de los elementos del bloque P y que no dependen de lo que de su carácter no metálico ni del tamaño, o sea, del radio, es lo que representa el principio de singularidad. Es decir, que las propiedades que van a presentar los elementos del segundo periodo van a ser un poco distintas a las de los periodos subsiguientes del grupo. Entonces, esto se debe básicamente a la disponibilidad energética de los orbitales D. Los elementos del segundo periodo no tienen orbitales D y por lo tanto que no pueden sobrepasar el octeto. Siempre que yo tenga y eso es para la estructura de la escritura de las estructuras de Lewis. Muchas veces los elementos, el átomo central sobrepasa el octeto y eso no está mal, eso está bien. Pero para ello debe ser un elemento que no sea del periodo 2. Porque claro, un elemento del periodo 2 no puede sobrepasar el octeto. Solamente puede completar. Inclusive hay algunos que no llegan al octeto. Por ejemplo, el boro. El boro es un elemento del segundo periodo y que no completa 8, sino 6 electrones. Entonces es un elemento deficiente en electrones. Eso lo vamos a ver en su momento. Entonces también otra de las cosas que hace que la química sea un poco distinta es que es la capacidad que tienen los elementos del bloque del periodo 2 de formar enlaces pp para minimizar las repulsiones entre pares de electrones desapareados. Aquí visualizando que cada electrón, ¿verdad? O sea, de 2 formas, que cada electrón provenga, el enlace pi, un electrón proviene de un orbital p y el otro proviene de otro orbital p. Pero puede ser de otra forma, que los 2 electrones provengan de un solo átomo y el otro átomo aporte el orbital vacío. Es lo que yo le decía también aquí, con en el caso de estas 2 sustancias, el tetróxido de dinitrógeno y la hidracina. Ahí en donde se forma el enlace pi, va a haber en la estructura de Lewis el caso de que el par de electrones lo va a aportar es el nitrógeno. Y el oxígeno solamente que va a proporcionar el orbital vacío.
Es decir, que el oxígeno no va a utilizar ningún electrón de valencia para formar el enlace químico, porque es el nitrógeno que va a aportar el par de electrones. Y el oxígeno solamente aportaría el orbital, o sea, el espacio para que van a ocupar esos dos electrones. Es lo que se le llama el enlace covalente coordinado. Es decir, eso ya va más allá de escribir la estructura de Lewis. Entonces, es lo que yo le decía, que tienen que hacerse a la idea de que muchas estructuras de Lewis no son estables energéticamente y por lo tanto tenemos que buscar siempre la que esté más en consonancia con toda la química. Entonces, estos dos son estos dos parámetros que determinan, pues, este principio de singularidad, que los elementos del bloque, los elementos del periodo 2 no pueden pasar el octeto, o sea, tener 8 electrones en su último nivel de energía porque no tienen disponibilidad energética de orbitales D, como también, acá es lo contrario, no, sino que sí, ellos sí pueden formar enlace pp-pp, y a diferencia de los elementos que les siguen en periodos mayores donde no pueden formar este tipo de enlace, pp-pp. Pueden formar enlace pp-dp, donde ya hay participación de orbitales D. Entonces, en el caso, vamos a decir el carbono, ¿verdad? El carbono es el primer elemento, está en el segundo periodo del grupo 14. Él no tiene disponibilidad energética de orbitales D. Por lo tanto, su número de coordinación o el número de enlace máximo que puede tener es de 4. Acuérdense que el número de coordinación es el número de enlaces, como la valencia. Acuérdense que valencia y número de oxidación no son sinónimos. Pueden coincidir el número, pero muchas veces no coincide. O sea, el número de coordinación es el número de enlace que puede formar el elemento. Entonces, en este caso es de 4. Por ejemplo, en el compuesto tetrafluoruro de carbono, el número de coordinación del carbono es 4. Es decir, que está formando 4 enlaces el carbono con los átomos de flúor. Pero en cambio el silicio, que ya no está en el periodo 2, estamos visualizando es el principio de singularidad, porque la química de los elementos del periodo 2 se aparta a la química de los elementos de los periodos subsiguientes a ese grupo. Ya si el silicio tiene disponibilidad de orbitales D. Por lo tanto, el silicio puede tener un número de coordinación igual o mayor a 4. Es decir, él puede completar el octeto, puede sobrepasarlo. Por ejemplo, los dos ejemplos de esto. En el caso del tetrafluoruro de silicio, ahí el número de coordinación es 4. O sea, el silicio está formando 4 enlaces con los flúor, igual que en el caso del carbono, y completa el octeto. Pero ¿qué pasa en él? Y mira, la forma de nombrar ese que es un anión, ¿verdad? Es un anión complejo, es el hexafluorosilicato 4. Esa es la nomenclatura para nombrar ese anión. Y miren, claro, ahí el número de coordinación es de 6. El silicio está formando no 4, sino 6. Por lo tanto, 6 por 2, 12 electrones. Él está quedando no con 8, sino con 12 electrones a su alrededor. Entonces, esto lo vamos a ver en el último capítulo. Ya sé la estructura de Lewis, claro, aquí hay una conformación, una estructura octaédrica. Pero ya para denotar cómo se forma el enlace químico entre qué orbitales, acuérdense que el hexafluorosilicato 4 se puede formar a través de una reacción ácido-base de Lewis entre el tetrafluoruro de silicio más 2 iones fluoruro. Entonces, claro, es una reacción ácido-base, donde uno de los dos reactivos funciona como un ácido de Lewis aportando los orbitales, en este caso sería el silicio, y los aniones fluoruro serían las bases de Lewis aportando el par de electrones para formar el enlace químico en ese anión complejo. Pero como ya es un complejo, ya entonces es un poco más difícil que ustedes lo entiendan hasta que demos esto el siguiente semestre. O sea, ya finalizando este semestre y lo retomemos el segundo semestre, donde es el pan de cada día, la sustancia compleja
o los compuestos de coordinación. Pero ahí la diferencia aquí, pues, es con respecto al número de coordinación, que en uno es 4 y en el otro 6. Fue claro, con el número de coordinación 4, ¿cuáles son las geometrías que a usted se le vienen a la mente? Cuadrado, planar, Muy bien, la cuadriplanar y cuál más? tetraedro. Y el Tetraedro. tetraedro. Muy bien, esas dos, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que determina que sea tetraédrica o cuadriplanar? ¿Qué es lo que determina que esa molécula, ¿verdad? De tetrafluoruro de silicio, bueno, molécula compuesto iónico, ¿verdad? Y esa, La hibridación. ¿Cómo? La hibridación. Bueno, pero la hibridación, muy bien. La hibridación, porque en la cuadriplanar, ¿cuál va a ser la hibridación? Creo que SP3. No, esa es en la tetraédrica. SP3 es en la tetraédrica. Acuérdense, pero en una estructura tetraédrica, en este caso, claro, el silicio utiliza orbitales híbridos SP3. ¿Cuántos son los orbitales híbridos que se forman? ¿Cuáles son los orbitales híbridos que se forman? ¿Cuántos, perdón? Todos de naturaleza SP3. 4, ¿no? 4 que están orientados en los vértices de un tetraedro. Y claro, el flúor, cada uno de esos orbitales híbridos tiene un electrón desapareado. Y claro, se aparea con un otro electrón proveniente del flúor, que se une en un ambiente, en un entorno tetraédrico. Pero si fuese cuadriplanar, ¿qué tendría? Pares de electrones no compartidos, que no es el caso del silicio, ¿ah? Pares de electrones no compartidos. En este caso, esos pares de electrones no compartidos, ¿cómo lo utiliza? Como en el caso de un elemento del grupo 16, por ejemplo, el azufre. Entonces pueden tener pares de electrones no compartidos que no forman parte del enlace, pero que determinan la geometría. Entonces eso es lo que ocurre en una cuadriplanar. Tengo 4 enlaces que está formando el átomo central con 4 átomos más. Pero tengo 2 pares de electrones que también ocupan un espacio. También ocupan esos orbitales híbridos. En este caso de naturaleza SP3 d al cuadrado. ¿Lo entendieron? ¿Todos dieron geometría molecular cuando estudiaron la química general? Todos dieron química, la geometría, y que teoría de repulsión de par de electrones del nivel de valencia, la teoría de Gillespie-Luis. Sí, sí lo vimos, profe. Química general 2. ¿Lo entendieron bien? Sí, que no me recordó lo de los pares de electrones, sí recordé que eso determinaba la geometría de la cuadriplanar, ¿verdad? Entonces ahí es esos pares de electrones, que no es el caso del silicio. Entonces ahí, ya en el caso del ion S es un poco más compleja la química. Eso lo vamos a ir retomando. Acuérdense, ya le estoy diciendo, vamos a ir dosificando el material, pero ya se están dando cuenta que la química inorgánica es muy compleja. Entonces, de una serie de conceptos que ustedes tienen que ir y que de manera repetitiva vamos a ir viendo, pero tienen que hacerlo. Entonces, muchos estudiantes se resisten porque creen que la inorgánica es lo mismo que la química general. No, ya tienen que abrir su mente, porque si no, les va a costar el curso. Entonces, ustedes tienen que abrirse a la inorgánica y que ese conocimiento les vaya enriqueciendo su química. Y ya les dije, la más importante cuando se gradúen, cuando ustedes, si quieren dedicarse a la docencia, esto va a ser, porque es lo que más se asemeja. Claro, en la secundaria ustedes no van a explicar eso así, porque los estudiantes, imagínense, si ya diciéndole un poquito, los padres de familia van y golpean a los profesores, ahora, entonces, imagínense, lo van a asesinar a ustedes. No, pero ya ustedes saben que hay estudiantes genios con un coeficiente intelectual y puede ser que le hagan preguntas. Ya ustedes como especialistas en química tienen que tener las herramientas necesarias para poderle dar respuesta a esos estudiantes que piden más.
en la secundaria y luego también a nivel universitario. Entonces, ¿les quedó claro eso del número de coordinación, que es el número de enlace, ¿verdad?, que forma el elemento con los otros átomos? Y no es igual el número de coordinación al número de oxidación. Ese número de coordinación lo vamos a retomar también cuando veamos la estructura de los sólidos. Entonces, ahora vamos a ver dos ejemplos donde vamos a ver clarito esto del enlace, ¿verdad?, en las estructuras de Lewis. Aquí, por ejemplo, la presencia de los orbitales D puede modificar, es decir, la geometría, o sea, la disposición en el espacio que tengan los átomos por la formación de los enlaces pp de pi. En el caso, por ejemplo, de la trialquil, así se le llama, R en química orgánica es alquil, ¿verdad? Nitrógeno, cuando determina lo que es una amina. Entonces eso se llama una trialquilamina. Pero como ustedes van a estudiar posteriormente, acuérdense que existe un curso que es química organometálica, donde se conjuga la química orgánica con la inorgánica. Entonces, en la trialquilamina, claro, R es un grupo alquil. El metil, el etil, el propil puede ser. Pero aquí lo vamos a tomar como si fuese el grupo metil, ¿verdad?, el radical. Pero también puede ser el grupo silil, que es el Si, el silicio con 3 hidrógenos. Como él se deriva del silano, se le llama silil. Igual que el metil se deriva del metano. Cuando pierde el metano, un hidrógeno queda en el metil. Entonces, eso cambia dependiendo de NR3, si R es un grupo metil o un grupo silil. Entonces cambia el carácter básico y la geometría. El carácter básico, acuérdense que tiene que ver con la capacidad que tenga ese átomo, que en este caso es el nitrógeno, de dar ese par de electrones no compartidos que tenga. Entonces, en la medida que le es más fácil, vemos, transferir ese par, o sea, de compartir o transferir ese par de electrones, el nitrógeno, no transferir, porque el tipo de compuesto que forma son los llamados aductos, ¿verdad? O sea que se da una interacción a través de electrones orbitales entre un ácido y una base Lewis. Entonces, el compuesto que se llama, que se forma, se le llama aducto, en donde básicamente los dos reactivos no pierden su estructura, o sea, su disposición espacial. Solamente que ahí va a haber se van a unir de una forma tal que se comparta el par de electrones, que aporta uno, que sería la base, y el otro aportaría el orbital. Entonces, en este caso, eso se llama el carácter básico. ¿Qué tan disponible tiene ese par de electrones? Y las geometrías, es decir, la disposición en el espacio. Vamos al primero, que sería la la trimetilamina, porque ya el grupo alquil es un metil. Tiene carácter básico y es piramidal. ¿Por qué es piramidal? ¿Por qué es piramidal, jóvenes? Por los electrones desapareados. Exacto, porque claro, el nitrógeno tiene 3 enlaces con los carbonos de los grupos metil. ¿No es así? Pero además de ese tiene un par de electrones no compartidos. Por lo tanto, no puede ser trigonal planar, sino que tiene que ser piramidal de base triangular. Y claro, ese par de electrones que tiene el nitrógeno desapareado le da ese carácter básico. Y claro, ustedes van a aprender que en química orgánica los grupos metilos son grupos radicales que dan electrones por inducción. Claro, los grupos metilos no remueven densidad electrónica del enlace, sino que todo lo contrario, le dan electrones hacia el nitrógeno. O sea, la direccionalidad que van a tener los electrones van a ser hacia el nitrógeno, lo que va a aumentar ese carácter básico, ya que los grupos metilos son por inducción, dan electrones por inducción. Eso lo van a estudiar en la química orgánica. En los mecanismos, inclusive, tienen que tenerlo en cuenta. En cambio, la trisilil, ¿vea? Amina, que ya es R, es el grupo, el SiH3, el grupo silil, tiene poco carácter básico y tiene una geometría plana trigonal. ¿Por qué? ¿Por qué plana trigonal ahora? ¿Por qué?
¿Por qué es trigonal planar? Porque ahora no hay un par de electrones sobre el nitrógeno, porque ese par de electrones que estaba sobre el nitrógeno ahora lo va a utilizar para formar un doble enlace, o sea, un enlace pi con el silicio. En este caso, el par de electrones lo va a aportar el nitrógeno. ¿Y el silicio qué va a aportar? Que tiene disponibilidad de orbitales D, pero vacío, para formar un enlace pi. Pero esto es un enlace de qué naturaleza, como decía la primera línea, pp de pi, donde el par de electrones lo aporta el nitrógeno en un orbital p y el silicio aporta el orbital vacío D para formar el enlace. Entonces, aquí hay algo catastrófico, pero no sé, cuando uno convierte el PowerPoint en PDF, muchas veces los subíndices se los sube. Ustedes tienen que evitar eso, porque eso es catastrófico. Entonces, claro, esa presencia de los orbitales D determina que el enlace sea más débil, el covalente, y por lo tanto condiciona lo que es la reactividad. Por ejemplo, en el caso del metano y el tetracloruro de carbono, en donde no intervienen orbitales D, porque acuérdense que el carbono pertenece al periodo 2, entonces ahí observamos el principio de singularidad. Entonces ellos no reaccionan con agua y son estables al aire. O sea que no dan reacciones de hidrólisis ni reacciones de inflamabilidad. Son bastante estables estos dos compuestos. Lo que sí ustedes han escuchado, que el metano, cuando se forma en la naturaleza, se llama el gas de los pantanos por la putrefacción de la materia vegetal, sí puede ocasionar explosiones, pero es porque a irse acumulando en grandes cantidades y claro, tiene que escapar, inclusive también en algunos lugares donde se forme puede causar grandes explosiones el metano. Pero por el contrario, los compuestos, lo que es el silano, lo que le decía el SiH4, que deriva el silil, y el tetracloruro de silicio son inestables. El primero se inflama al aire, es decir, reacciona con el oxígeno, y el segundo reacciona violentamente con el agua. Entonces, claro, eso ¿qué es lo que va a determinar que la química sea diferente? La disponibilidad energética de los orbitales D. O sea, la presencia de esos orbitales D que hace que el enlace sea covalentemente más débil y que el proceso termodinámicamente se dé más fácilmente. Vamos a la siguiente. Sí. En cambio, en los elementos del bloque del segundo periodo, ellos forman enlaces. Al ser de menor tamaño y que las distancias de enlace, por lo tanto, van a ser entonces eso es lo que va a permitir que el traslapo o el solapamiento entre los orbitales P sea mucho más, entonces por el menor. Claro, en los elementos va a ser claro, como está ahí diciendo, se esperaría al ser más difusos los orbitales que ese solapamiento o el traslapo entre los orbitales fuese más efectivo. Pero ¿qué va a ocurrir aquí? Al ser elementos que tengan mayor número de electrones en sus niveles más internos, eso crea repulsiones cuando los átomos se acerquen. Porque acuérdense, en este caso, cuando se forma un enlace pi, los elementos se encuentran no de frente, sino de lado, de forma lateral. Entonces, al irse acercando, entonces ese acercamiento termina más repulsión interelectrónica. ¿Me está hablando alguien? ¿Alguien me habla? Ya, voy a poner. Sí, ese es el problema, por eso le decía de cuando no me escuchaba, para ver. Pero ya la clase se está acabando, ese es el problema. A las 3:10,
clase tienen ahora? ¿Mm? Orgánica. Sí, entonces lo vamos a dejar hasta aquí, jóvenes. Ya mañana tenemos que ir. Ya mañana no voy a pasar lista como hoy. O sea, vamos a dejarlo hasta el día de hoy aquí porque ya la clase se terminó y usted tiene clase. ¿Quiénes llegaron tarde? Vamos a dejarla. ¿Quiénes llegaron tarde? Deneita Ruiz.